Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda edición de Actualidad Macroeconómica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la recuperación de la economía nacional. Vamos a ver que las cifras muestran una interesante alza en los meses recientes. Sin embargo, hay importantes preguntas que hay que resolver respecto a la sostenibilidad de esta incipiente recuperación. En esta lámina ustedes pueden ver las cifras de actividad, el indicador mensual de actividad económica, el IMACEC, y pueden ver cómo en los últimos meses se ha producido una potente recuperación. De hecho, si comparamos el dato de junio contra junio del año pasado, vemos un crecimiento de un 20,1%. En los últimos 4 meses, las cifras han superado en 1,5 puntos promedio las proyecciones de la mayoría de los analistas, incluyendo las nuestras. Por lo tanto, nos hemos encontrado con positivas sorpresas. En este contexto y considerando las medidas recientemente anunciadas de extensión del ingreso familiar de emergencia, hemos corregido al alza la proyección de crecimiento desde un 8.0 a un 8.7, cifra que podría incluso ser algo mejor producto de los recientes anuncios del gobierno. Sin embargo, la proyección para el 2022 presenta una situación bastante diferente. Podríamos experimentar una importante desaceleración. Junto con revisar al alza la proyección del 2021, recientemente corregimos a la baja la del 2022. Y existe la probabilidad de que incluso nos encontremos con cifras inferiores a la que ustedes pueden ver ahí. ¿Cuál es la razón? Son básicamente dos. La actual recuperación económica presenta dos características que son altamente indeseables. En primer lugar, es una recuperación desbalanceada, tanto desde el punto de vista de los componentes de la demanda agregada como desde el punto de vista del comportamiento de los sectores productivos. Pero más importante incluso que este desbalance, es insostenible desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento que están sosteniendo la recuperación del consumo. Veamos con más detalle estos dos factores. En esta lámina podemos ver la evolución tanto del consumo como de la formación bruta de capital fijo. Vemos la importante recuperación que se ha venido dando en el consumo y vemos cómo esa recuperación del consumo ha estado liderada por un crecimiento impresionante en las compras de bienes de consumo durable, automóviles, electrodomésticos y bienes tecnológicos en general. En cambio, la inversión recién empezó a insinuar una muy débil recuperación en el primer trimestre. Y esa recuperación ha estado concentrada fundamentalmente en maquinaria y equipo. En contraste, todo lo que tiene que ver con construcción y obras de infraestructura sigue cayendo con mucha fuerza. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que esta inversión básicamente apunta a mantener capacidad productiva, no a expandir la capacidad actualmente existente. Y por lo tanto, esto podría traducirse en un menor crecimiento potencial futuro. Si miramos ahora lo que ha pasado desde el punto de vista de los sectores, nos encontramos con que la recuperación que veíamos en la primera lámina se puede descomponer en dos grandes grupos: la actividad no minera y la actividad minera. La minería está completamente estancada desde hace 11 años, básicamente porque la legislación medioambiental ha frenado la aprobación de nuevos proyectos. Hace 11 años que no se aprueban nuevos proyectos mineros. Solamente se aprueban ampliaciones y proyectos destinados a mantener la capacidad productiva. Y es justamente eso lo que ha pasado. Tenemos una producción minera prácticamente estancada. Todo el crecimiento, que no es mucho, viene dado por la actividad no minera. Miremos ahora qué es lo que hay dentro de esta actividad no minera. Vemos un sector industrial que desde el año 2018 en adelante crece prácticamente nada. Tiene una tendencia de crecimiento del 1% en estos últimos años. Vemos un sector servicio que venía creciendo con algún dinamismo, pero que sufre un profundo impacto primero
por el estallido social, luego por el estallido de la pandemia. En la medida que las medidas de movilidad, de restricción a la movilidad se han venido levantando, el sector servicios se recupera, pero todavía está por debajo de los niveles de antes del estallido social. Por lo tanto, el crecimiento que vemos de 17,8% es básicamente bases de comparación. Este sector todavía no está creciendo. Lo mismo vemos en el resto de los bienes, donde se encuentra, por ejemplo, la actividad del sector de la construcción. El nivel de junio todavía está por debajo del nivel observado antes del estallido social. Vemos un crecimiento muy importante, 21,8%, pero eso es básicamente producto de la base de comparación, la profunda caída que sufrió este sector producto del estallido de la pandemia y antes del estallido social. Por lo tanto, ¿cuál es el sector que está de verdad creciendo? Solamente comercio. Este crecimiento del sector comercio es el reflejo a nivel productivo del crecimiento en el consumo. El problema es que el crecimiento del consumo que está sustentando el crecimiento del sector comercio, a su vez está basado en dos fuentes de financiamiento que no son sostenibles en el mediano y largo plazo. En primer lugar, los masivos retiros realizados desde los fondos de pensiones. Los 3 retiros que se han aprobado hasta el momento han implicado una salida de casi 50.000 millones de dólares. Esto es lo que explica en gran medida este salto espectacular que veíamos en los indicadores de consumo, especialmente en los bienes de consumo durable. La otra fuente de financiamiento que ha sustentado el crecimiento del consumo privado son las enormes transferencias realizadas por el gobierno. En 2020, estas transferencias y subsidios llegaron a poco menos de 6.400 millones de dólares. Este año, incluyendo los recientes anuncios respecto a una extensión del ingreso familiar de emergencia hasta el mes de noviembre, la cifra va a llegar a 30.000 millones de dólares, 10 puntos del PIB. Esto ha provocado un grave daño en la situación fiscal que es completamente insostenible. El déficit fiscal en 2021 va a llegar a más de 9 puntos del PIB. Por lo tanto, para hacer sostenible la recuperación del consumo y la recuperación de la economía, necesitamos imperiosamente empezar a generar empleo. ¿Qué nos muestran los datos del mercado laboral? En principio, buenas noticias. Una caída en la tasa de desempleo hasta un 9,5%. Sin embargo, cuando miramos con más detalle qué es lo que está detrás de esa caída en la tasa de desempleo, nos encontramos con una sorpresa no muy agradable. La economía en los últimos 3 meses ha destruido 50.000 empleos aproximadamente. Entonces, ¿cómo es posible que el desempleo caiga? La respuesta es que en estos últimos meses 130.000 personas se han retirado de la fuerza laboral. Los cuantiosos subsidios entregados por el gobierno desincentivan la participación en el mercado laboral y esto explica por qué la tasa de desempleo cae. Además, si miramos qué es lo que ha pasado con los empleos que se han generado desde julio del año pasado hasta junio de este año, que son 968.000 puestos de trabajo, podemos ver que más de la mitad de ellos corresponden a empleos informales, empleos que en general son de baja calidad en términos de ingresos y de estabilidad laboral. El propio INE calcula una tasa de desempleo amplia, donde además del desempleo tradicional, se incorporan las personas que están subempleadas y aquellas que se han retirado de la fuerza laboral, pero que eventualmente van a volver a ella en algún futuro cercano. Ese cálculo nos indica que la tasa de desempleo ampliada se ha mantenido estable en torno a un 20,5% durante los últimos 7 meses. Una economía con una tasa de desempleo del 20% es una economía inestable, tanto desde el punto de vista económico-financiero como desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista político. Por lo tanto, la economía chilena enfrenta un grave desafío respecto a la sostenibilidad de la actual
de la actual recuperación que hemos estado viendo en meses recientes.